Dale. Sí. ¿Querés? No sé si quizás hace... voy a traer mi copia del libro. Me quedo... Tengo que improvisar. O sea, Bueno. tenía algunas preguntas, pero tengo que improvisar. Hola. Hay que darme uno. Obvio. Tenés que llevarte varios. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al seminario Política y Poética del Territorio que organizamos desde Fundación Proa junto a Caja Negra Editora. Estamos muy contentos de hacer esta actividad colaborativa con la editorial en el marco del lanzamiento del libro de Paulo Tavares, a quien tenemos el gusto de tener acá, a pesar de su apretada agenda. Paulo llegó hoy, está bastante fresco igual para el periplo de Santiago hasta Buenos Aires. Así que, bueno, estamos organizando este encuentro con un montón de especialistas que esperamos que puedan disfrutar de sus aportes también, en diálogo con Paulo. Y el libro fue una excusa para esta colaboración que creemos que, bueno, está buenísima y esperamos que sea la primera de otras. Y, ¿qué más? Le agradezco especialmente a Patricio Orellana, quien trabajó con nosotros mucho para organizar esto. Patricio está a cargo de los programas públicos de Caja Negra, yo a cargo de los programas públicos de Proa. Así que bueno, les damos la bienvenida y esperamos que disfruten de la actividad. Gracias. Bueno, gracias Rosario por las presentaciones. En nombre de la editorial quiero agregar algunos agradecimientos, bueno, a Proa por la actividad, por invitar a Paulo, también por el intercambio de ideas que, bueno, desembocó un poco en este encuentro, así que gracias a Adriana Rosenberg, gracias a Rosario, organizadora del evento, y a otras personas de las distintas áreas de Proa que hicieron posible que estemos acá. Como saben, el seminario va a constar en 2 días, 3 actividades en cada uno de los días, así que quiero agradecer a todos los participantes que van a estar en los 2 días, a Jens Anderman y Julián de Angiolillo, que van a presentar hoy a continuación de esta conversación, a Gabriel Giorgi, a Úrsula Biman, Blanca de la Torre, que van a estar mañana, y por supuesto a Paulo, que como dijo Rosario, vino en medio de una agenda apretada en un momento del año donde abundan los compromisos, así que gracias por tomarte un tiempo para conversar acá con nosotros. También quería hacer algunos agradecimientos específicos a personas que hicieron posible la publicación del libro en nombre de la editorial. Alejandro Linfo González, que compiló, prologó y tradujo el volumen, es un trabajo enorme. A Pío Torroja y Mauricio Corbalán de M7 Red, que colaboraron a través de un diálogo con Paulo, al igual que Marcus Krieger, Alex Nemer y William Ballet, que también aparecen en el libro en conversación con Paulo. También gracias a Agustina Muñoz y Graciela Esperanza, aquí presente, por recomendarnos el trabajo de Paulo. Anteriormente a la publicación del libro existía solamente una compilación muchísimo más breve, con textos de Paulo en español, que habían sido publicados en España y que tenían una circulación bastante escasa aquí en Latinoamérica. Así que tener más textos de Paulo y con una circulación mucho más vasta es una alegría para el mundo hispanoparlante, y estamos felices desde Caja Negra de tener esta tarea de diseminar el trabajo. Como saben, mañana el evento de cierre es la conferencia de Paulo, y su título va a ser Hacia una arquitectura de la reparación. Mañana vamos a tener tiempo de conocer algunos proyectos más en detalle. La idea que pensamos para esta conversación es que funcione más como una introducción, y más específicamente como una introducción al método, a la metodología de trabajo de Paulo. Sería como introducción al método Tavares. Yo voy a hacer algunas, 3 o 4 preguntas, como para dejar tiempo para que después tengamos una conversación y recibir preguntas del auditorio. Leo primero una bio de Paulo. Paulo Tavares es arquitecto, autor, profesor. Su práctica se sitúa en las fronteras entre la arquitectura, la cultura visual y el activismo. Los proyectos de Tavares, que operan a través de múltiples medios, han aparecido en varias exposiciones y publicaciones en todo el mundo, entre ellas la Trienal de Arquitectura de Oslo, la Bienal de Diseño de Estambul, la Bienal de Arte de San Pablo y más recientemente la Bienal de Venecia de 2023. El proyecto curatorial Terra, en colaboración con Gabriela de Matos, fue galardonado con el León de Oro a la mejor participación nacional en la Bienal de ese año 2023. Fue co-curador de la Bienal de Arquitectura de Chicago en 2019 y forma parte del Consejo Curatorial Asesor de la Bienal de Sharjah 2023. Paulo da clases en la Escuela Graduada de Arquitectura, Planificación y Preservación en la Universidad de Columbia, en los Estados Unidos, y en la Universidad de Brasilia, Brasil. También dirige la Agencia de Defensa Espacial Autónoma. Decía
que nos concentramos un poco en la metodología, el método Tavares. Hay algo que es muy singular en su trabajo, que es precisamente su metodología, que abreva en diferentes disciplinas: la arquitectura, la cultura visual, los estudios postcoloniales, el activismo, la curaduría, las ciencias del clima, la botánica y también la ciencia forense. Para introducir un poco mis primeras preguntas, quería traer un poco este linaje o esta vinculación entre Paulo y particularmente Arquitectura Forense, el colectivo de investigación multidisciplinario del que forma parte. Algunos de los proyectos que él hizo en el marco de ese colectivo están incluidos en el libro y, como saben, Proa también hizo una exposición de arquitectura forense en el 2015. De manera muy sucinta, si uno piensa en la práctica forense, la tarea comienza con primero la demarcación de una escena del crimen. Se delimita un área a investigar, un espacio lleno de preguntas sin responder, objetos dispersos, con una dinámica compleja entre lo visible y lo invisible, con temporalidades complejas, y se lo estudia con la sospecha de que ahí se produjo un crimen, de que esa escena es el resultado de un hecho de violencia. En realidad, en el trabajo de Paulo no se trata de hechos aislados, de un hecho puntual de violencia, sino de una violencia lenta, para usar el término de Rob Nixon, o violencia estructural, que sería la violencia colonial en un continuum desde la conquista hasta el Estado moderno. Y las evidencias, o sea, los objetos que Paulo transforma en escenas del crimen, son bastante diversos, y ahí me parece que hay una clave interesante de su método. Un ejemplo que es central en el libro es la naturaleza, tanto el concepto de naturaleza como territorios específicos en la Amazonía que él trabajó y cuya construcción como naturaleza él interroga, se vuelven, bajo esta mirada, en la evidencia del crimen de la colonialidad, ¿no? De la violencia colonial. También hace esta misma operación con otros objetos de la cultura visual de Brasil del siglo XX, como por ejemplo la revista Habitat, creada por Lina Bobardi, y donde se publican objetos descritos como de arte primitivo, y a la que Paulo también lee como evidencias de la violencia colonial. En el trabajo forense, el siguiente paso, después de investigar la escena del crimen, se supone que debe ser organizar el caso, dar forma a esta evidencia a través de una narrativa, a través de un conjunto de imágenes probatorias, y presentarlas en una corte o en un foro público. De hecho, forense comparte la etimología con el foro. La idea es traer una verdad oculta a la arena pública, ¿no? En el caso de Paulo, este último foro público no son solamente instituciones explícitamente jurídicas, aunque también en trabajos asociados con ONGs o grupos de activismo participó de estas dinámicas, sino que es una conversación pública más amplia, a la que él trae estas evidencias a través de exposiciones, ¿no? Trabajo con espacios de exhibición de arte, y a través de libros, precisamente. Entonces, son de hecho las dos instituciones que nos convocan, ¿no? El libro y Proa haciendo un espacio de exhibición de arte. Quería empezar preguntando por esto mismo, ¿no? Empezando por el libro, ¿cuál es el lugar que tiene la escritura en tu trabajo, en tu metodología de trabajo? Un poco la estructura del libro da cuenta de tu trabajo multidisciplinario y tu práctica colectiva, incluyendo entrevistas con otras personas, incluyendo textos por ahí más metodológicos, otros más tipo de ensayo latinoamericano, uno podría pensar, otros que son textos que luego incluiste en instalaciones o son parte de obras audiovisuales. Entonces, ¿cómo fue el proceso de compilar el libro y qué lugar tiene la escritura en tu práctica general? Ya, gracias, Pato. ¿Me escuchan bien? ¿No? ¿Más fuerte? ¿Así está bien? ¿Así? Creo que sí, mejor. Bueno, el lugar de la escrita, pero antes quería agradecer mucho a Caja Negra por hacer el libro. Hermoso tener mis textos en castellano, estoy emocionado de tener el libro. Muchas gracias. Quería agradecer a Proa por el evento, increíble estar acá, y agradecer a ustedes que están aquí hoy para esta conversación, este seminario. Y decir que mi castellano es muy malo. Es como un portuñol, ¿no? Yo vengo de Brasil y nosotros hablamos portuñol, entonces que hay veces que las palabras me hacen falta, pero hablo una cosa que pienso que es español, pero es portugués, entonces, pero me voy a seguir así. Muchas gracias a todos. Mira, yo creo que dentro del campo, desde donde nosotros estamos actuando, si esa palabra hace sentido, actuar, como
agir, acción, ¿no? That we act. Hay una cuestión que es muy importante para nosotros dentro del campo de la arquitectura forense, de lo que podemos llamar de una arquitectura como defensa de derechos, ¿no? O kind of advocacy architecture, arquitectura como advocacy, que es la práctica, ¿no? Que es la intervención en contextos jurídicos, políticos, artísticos, visuales, curatoriales, editoriales, y que eso configura una especie de práctica, ¿no? Que es algo muy particular de arquitectura, ¿no? Arquitectura es un campo de conocimiento que se hace a través de la práctica, ¿no? Pero al mismo tiempo hay una especie siempre de reflexión, como una especie de meta-reflexión, ¿no? Teórica acerca de aquello lo que hace. Eso es importante porque desde el punto de vista de la historia, desde el punto de vista de las ideologías construidas por las teorías políticas, las teorías filosóficas, nosotros podemos mirar que la violencia no solamente se pasa en el territorio como una violencia física, sino que ven más allá. Podemos hablar de una violencia desde los campos de lo simbólico, desde los campos de lo epistemológico, desde el campo de la creación de símbolos e imágenes, ¿no? Y el libro habla mucho de eso, ¿no? Cómo la propia idea de la naturaleza está relacionada a la violencia colonial, ¿no? Es decir, la violencia colonial, y de hecho la violencia moderna, contemporánea también que vemos en la Amazonía, está muy relacionada a la construcción de una idea, por ejemplo, de naturaleza, ¿no? Una construcción visual que se pasa por las culturas visuales, que se pasa por las teorías científicas, que se pasa por la teoría botánica, que se pasa por la construcción de espacios como museos botánicos, como museos de arte. Entonces que es necesario hacer un labor, un trabajo teórico que también es contestar, digamos, los marcos conceptuales, epistemológicos, ideológicos, que sustentan, digamos, una especie de violencia estructural que define nuestro mundo moderno colonial, ¿no? Y creo que en este sentido el texto, el acto de escribir, está muy relacionado a esta especie de labor teórico que me parece fundamental para un proceso, digamos así, de reparación, que es lo que vamos a hablar un poco mañana quizá, ¿no? Es decir, si estamos pensando en un proceso que es importante hacer una reparación de nuestras sociedades fracturadas, de nuestra ecología fracturada, muy violentada, hay también todo un labor que es un labor de defensa de derechos que pasa por la teoría en cierto sentido, ¿no? Que pasa por el escrito, ¿no? Como usted bien habló, el libro tiene no solamente escritos teóricos, pero también metodológicos, entrevistas, conversaciones, ¿no? Distintas modalidades de producción del conocimiento a través de la palabra, a través de los textos. De hecho, en mi práctica, nunca me he visto como un escritor, pero bien más que el texto es más una de las herramientas que se moviliza dentro de un trabajo más amplio que incluye las culturas visuales, la curaduría, la advocacia, la defensa de derechos. Entonces, como más uno de los instrumentos, ¿no? Lo que me interesa es pensar, por ejemplo, la arquitectura como un campo de media expandido, ¿no? Es decir, si tú miras la historia de la arquitectura, los arquitectos siempre estuvieron escribiendo, los arquitectos siempre estuvieron como haciendo curaduría, siempre hicieron publicaciones, ¿no? De hecho, como en mi trabajo con Lina Bo Bardi, es muy crítico en cierto sentido a Lina, pero es casi como un diálogo con ella, ¿no? Porque Lina Bo Bardi era una curadora, Lina Bo Bardi era una design gráfica, Lina Bo Bardi era una arquitecta, Lina Bo Bardi escribía textos muy contestadores del status quo. Entonces que entiendo que la escrita también es una mira espacial, si quieres, ¿no? Se puede ser una mira espacial, y de hecho el libro es una mira espacial, en cierto sentido, además que está publicado en castellano y que se circula por una geografía completamente distinta de donde circulaba antes, entonces que tiene una relación espacial.
El libro es resultado de una compilación de ensayos que escribí creo que en los últimos 10 años. Por eso es un libro que tiene, bueno, que hablamos de distintos objetos, materias, geografías, también muestra un poco la evolución de un pensamiento, ¿no? Muestra un poco, estaba comentando a Pato que hay textos, ahí hay un texto que escribí cuando era estudiante todavía de maestría, ¿no? Un texto muy temprano. Me encanta que esté ahí, que parece relevante, de hecho lo leí de nuevo y me parece que había ahí las semillas de un pensamiento que se cambió, pero que ya estaba allá, ¿no? Entonces que se organiza un poco así, y aunque no sea, digamos, pensado como un libro que es cerrado, que tiene una única idea, yo creo que es como casi como que una red, ¿no? De que ciertos puntos van y vuelven, ¿no? Están como siempre ahí, como una constelación quizá de ideas que resuenan entre los textos. Yo espero que los lectores se puedan cachar esta resonancia entre los distintos aspectos de mi práctica y de mi texto a lo largo de estos últimos 10 años, y creo que, bueno, las ideas que se están ahí en distintos textos, aunque hablan de cosas distintas, están hablando un poco de lo mismo, ¿no? Una especie de idea constante que se mira de manera diferente, pero habla de lo mismo en cierto sentido. En ese primer texto que mencionás, que es el que abre la conversación, que abre con un comentario de Fuego Inextinguible de Farocki, ahí de hecho aparece, cuando mencionaba como los textos más metodológicos, me referí un poco a ese, ¿no? Porque parece ser como la base metodológica que después desarrollás en los otros trabajos, y ahí aparece una idea que de hecho recién mencionaste, que es la de la arquitectura como medio interactivo, ¿no? Y también te referís a la arquitectura como máquina arquitectónica, ese es el título del ensayo. ¿Cómo fue volver a leer ese texto, no sé, más de 10 años después? Y digamos, ¿cómo fue? ¿Sentís que resuena con trabajos más recientes? Nada, ¿podés comentar un poco más sobre esa idea como de la arquitectura como medio interactivo? Bueno, es un texto muy temprano. En esta época estaba muy interesado en la filosofía de la tecnología, ¿no? Yo creo que después empezamos mucho lo que yo podría llamar de la virada Foucaultiana dentro del campo de la arquitectura, cuando la relación entre poder y arquitectura se va más allá de lo simbólico. Con Foucault podemos pensar como la arquitectura en sí mismo es una especie de tecnología de los cuerpos, ¿no? Una tecnología de condicionamiento de los cuerpos, de condicionamiento de subjetividades. Y eso después se expande un poco para pensar como las prácticas espaciales también están relacionadas a un condicionamiento de lo natural, de los no humanos, y todo eso. En este texto, entonces, hay una especie de, quizá, como usted dice, de fundamento epistemológico o metodológico, de que es pensar la arquitectura como una tecnología, como una máquina, ¿no? Pero no como una máquina cerrada en sí mismo, sino que como una máquina que no tiene una función, digamos así, determinada, pero que ejerce algo de poder, ¿no? Pero que también puede ser desarrollada para una especie de resistencia, ¿no? Y eso es decir también, ¿no? Que en cierto sentido, pensando la arquitectura como tecnología, podemos pensar que la arquitectura también tiene un papel de ser una media, ¿no? O que se manifiesta en distintas medias, ¿no? Es por eso que me gusta hablar de los campos expandidos de la arquitectura, ¿no? Que como los arquitectos o como las prácticas espaciales, ¿no? Operan a través de diferentes medios o quizá de diferentes maquinaciones o diferentes agenciamientos tecnológicos y mediáticos, ¿no? En este sentido me posiciono mucho como arquitecto porque
digo, no soy un curador, no soy un artista, no soy un escritor, pero entiendo que todos esos medios de foro son maneras de las prácticas espaciales se manifestarem, ¿no? Entonces la idea de la arquitectura como una especie de media interactiva, como tú he puesto, o como un dispositivo de media, un medium, es muy importante para mí, no solamente para pensar lo que es la arquitectura, pero para practicar lo que quiero practicar con la arquitectura, que es entender que no necesito me quedar en apenas un lugar, hacer eso, ¿no? Pero que puedo me mover por distintos espacios, los legales, los políticos, los culturales, los editoriales, los escritos. Esta capacidad, esta posibilidad de pensar la arquitectura como medio, que me posibilita habitar distintos espacios, sacar una cosa de un espacio, elevar a otro, sacar una cosa de otro, elevar a otro, es lo que me parece muy importante en mi práctica, para tener una visión desde dentro y desde afuera de la arquitectura, ¿me entiendes? Como entender, que la arquitectura es un campo de conocimiento y de acción que se opera a través de la cultura, ¿no? A través de la cultura y la política, un poco eso que pensaría. Bueno, y hablando también de como esta noción expandida y de trabajo como curador, vos dijiste, no soy curador, no soy artista, pero voy a preguntarte por estas dos digamos, disciplinas, porque bueno, pones instalaciones, tenés trabajos audiovisuales, entonces quería preguntarte primero por el lugar de lo estético en tus instalaciones y en tus piezas audiovisuales, ¿no? Uno de los desafíos que tiene el estudio de procesos tan complejos, o de violencia estructural, o de violencia o de violencia colonial, por ejemplo, es que tiene alcances temporales y territoriales muy amplios, ¿no? Son procesos multicausales que se desarrollan a lo largo de siglos, que se desarrollan en territorios que están dispersos, y eso complica su representación o ponerlo en una narrativa, ¿no? Entonces, en la pregunta sobre cómo volver sensible a un proceso complejo como la violencia colonial y postcolonial, hay algo de ese trabajo que se acerca a las preguntas y a los saberes que se hacen artistas visuales, ¿no? De hecho, tus propios trabajos hacen operaciones estéticas, ¿no? Pienso en Deshabitat y el trabajo con el fotomontaje, o en tus instalaciones audiovisuales, por ejemplo, la de Abertura, que trabaja como en 3 canales distintos. Entonces, quería preguntarte si puedes hablar un poco del lugar como de lo estético, o qué operaciones artísticas has tomado como modelo en alguno de tus trabajos. No por nada tu libro se abre con Farocchi. Sí, yo creo que como estaba hablando, ¿no? Se mira la historia de la política o de la violencia colonial, podemos así, hay siempre una dimensión estética, ¿no? Hay siempre una dimensión estética, ¿no? Entonces, cuando va a mirar la historia de la curaduría o la historia de la arte, se empiezan a entender que las manifestaciones artísticas estaban muy involucradas con, por ejemplo, el desarrollo del colonialismo, ¿no? Esto es muy claro, por ejemplo, en el barroco, si quieres decir así, ¿no? Cómo está relacionado como toda una construcción ideológica que va a hacer el aporte del colonialismo. Si tú te piensas, por ejemplo, en la manera como toda la estética modernista, como en Deshabitat, está hablando de lo que se llamaba de arte primitiva, ¿no? O del primitivismo modernista. Bueno, hay toda una operación estética, y en esta operación estética muchas veces se aparece como neutralizada de su violencia, ¿no? Entonces, que el campo de la intervención estética también tiene una dimensión que es intervir en lo político, ¿no? En estas construcciones, digamos, visuales, ideológicas, que están relacionadas a procesos de violencia y violaciones, que están relacionadas a otros trabajos que son más activistas. Yo no me pongo como artista porque no estoy, digamos, interesado en me quedar, o diría un poco cerrado en el espacio del museo o de la galería, pero entiendo que estos espacios son importantes para desarrollar narrativas que tienen implicaciones desde el campo de vista tanto de lo epistemológico cuanto de lo político, ¿no? Por ejemplo, con Deshabitat
es una intervención que yo hablo, bueno, es importante hacer un cuestionamiento de los cánones, ¿no? De los cánones, ¿no? Dentro de la historia de la arquitectura. Y de hecho, grande parte de mi trabajo más teórico, más visual, hace un diálogo muy crítico con los grandes cánones del modernismo, ¿no? Entonces entiendo que eso también es un campo, lo estético es un campo de intervención en lo historiográfico, en lo político, en lo epistemológico. Entonces que se vuelve algo muy importante para mí, pero no, que no se puede encerrar en sí mismo, ¿no? Que a veces la arte me parece muy sin consecuencia, ¿no? Es algo que se queda cerrado en sí mismo. De nuevo, ¿no? La posibilidad de estar dentro y fuera de la arte, ¿no? De estar dentro y fuera de la curaduría, me parece muy importante. Como referencias estéticas que preguntaba al inicio, creo que de hecho Raoul Farocke fue una referencia muy importante desde muy temprano, ¿no? Una otra persona que va a estar aquí con nosotros mañana, que fue muy importante para mí como formación, el trabajo de Ursula Wiemann. Hicimos un trabajo juntos que fue muy importante para mí, que se llamaba Forest Law, Selva Jurídica. Todo el trabajo de lo que nosotros podemos llamar de un torno espacial dentro de la arquitectura, de hecho el trabajo, por ejemplo, de Al Weissman, con quien trabajo hasta hoy, arquitectos que están trabajando un poco de la frontera entre la curaduría, entre la arte y entre la política. Y quizá una de las más grandes influencias que tuvo fue Lina Bo Bardi, en cierto sentido, ¿no? No que sea un artista, pero que su práctica, Lina tenía una cosa que era la idea de que, bueno, la arquitectura es una especie de media, es una especie de medio, entonces era una militante política, ¿no? De hecho, los militares la querían encarcelar hasta un punto, ¿no? Era una activista cultural, ¿no? Desarrolló el Museo de Arte de São Paulo, ¿no? Era una curadora, hacía arquitectura, se fue a Bahía, estaba relacionada con los artistas del cine nuevo, ¿no? Estaba relacionada con artistas que hacían teatro. Entonces, pensar que quizá no una referencia estética como, bueno, estoy mirando a este artista, este tipo de medios, sino que casi como una práctica estética, ¿me cachas? Casi como que, bueno, la arquitectura es eso, practicar la arquitectura es hacer intervención en estos distintos espacios, ¿no? Tuve oportunidad de hacer exhibiciones. Me encanta trabajar con eso porque me permite desarrollar proyectos que muchas veces tienen una dimensión muy política, pero el arte te permite desarrollar desde los campos de lo estético, de lo cultural, y también una cuestión del público, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos hablando de un trabajo forense, de advocacia, tanto que mi agencia, yo tengo una agencia que se llama Autónoma Advocacia, y tenemos 2 websites, porque uno tenemos que nos comunicar con las NGOs, las comunidades campesinas, comunidades de asociaciones, entonces que es importante tener algo así muy como focado en este tipo de público, vamos a decir, ¿no? Que significa que está focado también en el tipo de personas que te van a dar aporte de financiero para hacer trabajos, ¿no? Que es todo digamos, este mundo del tercer sector, ¿no? Y tenemos el otro website que es un poco más de curaduría, de arte, porque estamos comunicando con otro público, ¿no? Entonces que poder estar hablando con distintos espacios es algo que también me interesa mucho, ¿no? Que no estamos cerrados en una conversa que solamente para el público de arte, o solamente para el público de derechos humanos, o solamente para el público de arquitectura, pero que el trabajo tiene vida en todos esos espacios, ¿no? Es interesante, por ejemplo, estar aquí. Ayer estaba en una escuela de la arquitectura, mañana quizá me voy estuve en un evento que hablaba de reparación desde el punto de vista de los derechos humanos, de la dictadura militar. Entonces, la posibilidad de estar en diálogo con todo eso me parece también algo muy interesante. Y para terminar, yo hablo bastante, pero yo creo que todos esos espacios tienen una dimensión estética, ¿no? De hecho, una dimensión estética mucho en el sentido de Rancière, ¿no? Que cuando tú presentas algo, ¿no? Que no era visible, que no era sensible, ¿no?
toda la arena de lo sensible se cambia, ¿no? Y la arena de lo político se cambia, porque aquello que no se podía, que no era dito, es dito, ¿no? Y tiene que tomar esto en cuenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la política es un poco eso, ¿no? Cuando tiene una aparición, no estética, es decir, visible, no estética desde el punto de vista de la forma, sino una especie de aparición de lo visible, ¿no? La política se cambia, ¿no? En la historia de lo jurídico, ¿no? Si tú vas a mirar la historia de las cortes jurídicas, ¿no? Siempre hay esta idea de presentar algo en la corte, ¿no? Que también es un gesto muy estético, ¿no? Entonces, muy próximo del campo de la arte, ¿no? En cierto sentido, muy próximo, aunque sea lejano. Entonces, creo que la arte me permite entender ciertos procedimientos estéticos que utilizo en otros campos, ¿no? En los otros campos entender ciertos procedimientos políticos que intento traer a lo estético. Bien. Hablaste recién también de, bueno, la dimensión estética de la política, y también usaste mucho el término como de expandida, una práctica expandida, arquitectura expandida, medio expandido. El término también aparece en el libro, en el ensayo La naturaleza política de la selva, que es el que da título a la colección, que hablábamos recién, es como un clímax del libro, es un momento muy, muy alto. Y entre las muchas consecuencias que extraes en ese ensayo, de hecho aparece la idea de repensar la idea de la ciudad, la polis, lo político. De ahí viene el título. Una cita que traje es que después del trabajo en la Amazonía, vos decís, en lugar de ver la ausencia de ciudad en este espacio, es el propio concepto de ciudad el que debe ampliarse y transformarse. Y hablás justamente de una idea de polis extendida, polis expandida. ¿Podés hablar un poco más acerca de esta idea de la expansión de lo urbano, pero que es una expansión también de lo político? Sí. Mira, yo voy a hablar de eso por una vuelta, porque me parece un ejemplo muy interesante del tipo de práctica que yo intento hacer. Esto es un texto que habla de la violencia de los militares contra los pueblos, ¿no? Entonces es un texto, digamos, sobre lo político, ¿no? Es un texto que está hablando de un caso muy específico, de una historiografía muy específica de Brasil, de la expansión de los planos coloniales modernos de los militares y la violencia que esto generó. Pero al mismo tiempo hace una especie de reflexión teórica acerca del concepto de ciudad, acerca del concepto de polis, cómo fue pensado bajo el pensamiento occidental, ¿no? Entonces que siempre hay una tentativa de hacer este movimiento, ¿no? Es algo muy pragmático, muy militante, muy activista, pero como si fuera un boomerang, se puede decir boomerang, ¿no? Que vuelve y hace una crítica al campo de la arquitectura ella misma, ¿no? Entonces en mi trabajo, por ejemplo, hay siempre la tentativa de hacer este movimiento, ¿no? Es decir, utilizar las herramientas de la arquitectura y de la práctica espacial para hacer una defensa de derechos, ¿no? Pero al mismo tiempo hacer una especie de metacrítica de la arquitectura como sistema de conocimiento y sistema de poder, ¿no? De hecho, si pensamos la idea de ciudad, ¿no? Cómo fue pensada, desarrollada bajo el pensamiento occidental, es una idea que se opone a la idea de naturaleza, ¿no? Yo escribí un texto que no está ahí, que se llama La selva, florestas, que habla de la mitología de Roma, ¿no? Roma fue creada como una cladera en medio de la selva, ¿no? Es la idea de lo humano contra lo natural, de lo cultural, contra lo salvaje, y de hecho de lo político, ¿no? Y la polis es algo que su definición es una definición que está contra la naturaleza, ¿no? Y un poco lo que intento hacer en eso, ¿no? Que es una idea de ir contra la ciudad, es decir, bueno, nosotros en este momento de la historia, con la crisis climática, hay que pensar en una idea de lo político más allá de esta separación entre cultura y naturaleza, ¿no? Es decir, tenemos que pensar, es casi como una trilogía en el pensamiento arquitectónico, ¿no? Tú tienes la ciudad y el campo, eso es el espacio de la cultura, y todo lo que está fuera de esto es el espacio de la naturaleza y lo natural.
En mi experiencia, yo tuve el privilegio de trabajar con muchos pueblos indígenas, pueblos originarios en Latinoamérica, Centroamérica. Como nosotros sabemos, a través de lecturas de filósofos y activistas indígenas, tienen una comprensión de que lo natural es humano, ¿no? Es histórico, ¿no? Por ejemplo, en el libro Forest Law, que escribí, Selva Jurídica, yo uso un termo de los pueblos originarios de Ecuador que llaman que la selva es llena de lactas. Y lactas son como pueblos, ¿no? Hay los pueblos que viven en la selva, que son pueblos no humanos, pero todavía son pueblos, ¿no? Y lo que pasa si nosotros empezamos a entender que la polis va más allá de lo humano, ¿no? Que la polis también, que hacen parte de la polis como entidades políticas, con agencias políticas, todo el conjunto de la vida, ¿no? Humana y no humana. Entonces, este es un poco el juego, ¿no?, que estoy intentando hacer con la conclusión de este texto, que es decir, bueno, hay que decolonizar la idea de la polis, ¿no? No podemos, la mitología de la polis no puede ser más Roma, ¿no? Es necesario hacer una mitología que viene de los lactas, ¿no?, en cierto sentido, una otra mitología de donde viene la idea de lo político, porque al final la ciudad, la polis es lo político, ¿no? Y es interesante porque este tema está en este trabajo, cuando hablo de la polis, está en el trabajo Non-Human Rights, cuando estoy hablando de la cuestión de los derechos no humanos, está en un trabajo más reciente, que creo que también está el libro, que se llama Trees, Vines, Palms and Other Architectural Monuments, donde estoy hablando de la idea del patrimonio, pero el patrimonio más allá de lo humano, y en este sentido hablo que los textos están haciendo la misma pregunta en cierto sentido, pero en distintos campos, ¿no? En el campo de lo jurídico, en el campo de lo estético, en el campo de la teoría, de la historia de la arquitectura, en el campo de lo patrimonio. Y me parece que como una de las tareas más urgentes de la política contemporánea es justamente pensar un espacio de lo político expandido, de la polis expandida, ¿no? Para el design, ¿no? Esto implica que tenemos que pensar un design o la idea de arquitectura donde el hombre no está más en el centro, ¿no? El hombre no es aquel que impone la forma a la naturaleza, que la domina, que la domestica, ¿no? Que sino la idea del design es algo, lo que yo llamo del design más allá de lo humano, design beyond the human, ¿no? Que es una especie también de metacrítica a la propia arquitectura, ¿no? Entonces, siempre este movimiento, ¿no?, de hacer algo muy concreto, muy contingente, muy contextual, muy consecuente en cierto sentido, ¿no?, con consecuencias, bueno, esto es la ambición directa en el territorio, pero que también al mismo tiempo estamos haciendo una especie de crítica a la epistemología, a la construcción historiográfica de la arquitectura, que como otras disciplinas, otros campos de conocimiento, fue y es un instrumento de poder, de opresión, de exclusión, ¿no? Entonces, desde mi campo de conocimiento es importante hacer una especie de deconstrucción del aparato epistemológico e ideológico de la arquitectura como instrumento de poder. Bueno, tenemos un ratito para tomar un par de preguntas de auditorio. ¿Alguien quiere hacer una pregunta o comentario? Hola, Pablo. Hola, Pato también. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No es por cuestión de expectativas frustradas, pero en el discurso, en las intervenciones... Sí, ¿se me escucha? En las intervenciones de Pablo se escucha mucho la palabra espacio y ninguna la palabra territorio. ¿Son lo mismo o no son lo mismo? Por una cuestión de orientación, no sé si puedes distinguir, o por lo menos por qué la selección o el uso de espacio en lugar de territorio. No, yo creo que gran parte del libro y de mi práctica está hablando del territorio e intervenciones en el territorio, ¿no? Espacio quizás es una idea más abstracta, ¿no? El territorio es un espacio, la ciudad es un espacio,
la mesa es un espacio, aquí es un espacio, algo más abstracto que no tiene escala, ¿no? Entonces, nosotros que trabajamos en este sentido decimos, bueno, estamos hablando de prácticas espaciales, ¿no? El territorio ya tiene un sentido mucho más político, histórico, en el sentido de que, bueno, está relacionado a una configuración espacial, política, demarcaciones, legislaciones y todo eso. Pero el trabajo habla mucho del territorio, ¿no? Cuando se vuelve, digamos así, más concreto, ¿no? Creo que aquí estábamos hablando más conceptualmente, entonces por eso utilicé la palabra espacio para hablar más de prácticas espaciales, porque a veces me parece que la palabra arquitectura es muy restrita en el sentido de que, bueno, cuando está comunicando con un público más expandido, ¿no? Un público que no es del medio, cuando hablas de arquitectura ya te viene a la cabeza una cosa muy cerrada, ¿no? Aunque me gusta también de hablar específicamente de arquitectura, porque me parece que es importante firmar el pie dentro del campo de la arquitectura. No sé si te contesté muy bien, pero... ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta acá en el auditorio? Hola, ¿qué tal? Seguimos con los conceptos. Tengo una pregunta en relación al paisaje. Vos que me comentabas que trabajaste con los aborígenes en el Amazonas. ¿Tenés alguna reflexión en relación a su idea, o si es que existe el paisaje en estos grupos, o si existe un paisaje latinoamericano? Ya que el paisaje es una creación moderna, ¿no? Sí, en mi trabajo, yo siempre digo eso, no hago un trabajo etnográfico, ¿no? Como los antropólogos, ¿no? Aunque lea mucho antropólogo, me encanta la reflexión, y me parece muy importante los trabajos de traducción, de translación que los antropólogos hacen, ¿no? Como gente muy importante para mi formación, Felipe Descola, Eduardo Viveros de Castro, Eduardo Kohn, gente que está trabajando con etnografía, nos hace entender que hay toda una cosmología, una filosofía política muy potente, ¿no? Allá. Pero en mi trabajo yo no hago, creo que no soy capaz de hacer etnografía, ¿no? Tampoco lo quiero, ¿no? Hago un trabajo que pienso que es un trabajo de advocacia, de defensa de derechos. Tuve el privilegio de, una vez que estoy en este espacio de poder, de conocimiento, que es la arquitectura, y hoy el mundo es muy mediatizado, espacializado, tengo los conocimientos de esos instrumentos, hago alianzas, vamos a decir así, con estos pueblos para la defensa de derechos. Pero claro que tiene un impacto, ¿no? Es como el boomerang, ¿no? Porque cuando empiezas a hacer este trabajo, empiezas a entender que el concepto de paisaje, por ejemplo, es un concepto muy colonial, ¿no? Empiezas a entender que el concepto de la naturaleza es un concepto colonial, ¿no? Empiezas a aprender esto, ¿no? Esto se vuelve mi trabajo, ¿no? Se vuelve mi trabajo. Como una especie de crítica a la arquitectura ella misma, o a los conceptos de paisaje, naturaleza, ¿no? Es interesante porque Philippe Descola, en su libro, cuando... ¿Te acuerdas del nombre del libro? Après la nature, after nature. Philippe Descola, no sé si alguien tiene en la cabeza. Cuando el antropólogo francés hace una crítica de la dicotomía naturaleza-cultura en el pensamiento occidental, ¿no? Y él empieza el libro diciendo, esta dicotomía se va a firmar con la idea del landscape painting, ¿no? Que es la idea donde tienes el humano y el paisaje, ¿no? Entonces que el concepto del paisaje es un concepto mucho colonial moderno. Estoy seguro, si vamos a hacer una investigación del concepto del paisaje desde el punto de vista de la curaduría y de las culturas visuales, vamos a encontrar toda una máquina colonial, ideológica, de formatación de la naturaleza, ¿no? Te piensas, por ejemplo, en las pinturas de landscape painting de Estados Unidos, ¿no? Final del siglo XIX, ¿no?
son testigos del genocidio. Eso es. Paisajes que donde no hay gente, solo hay la naturaleza. Estuve en un museo en Estados Unidos que era toda una exposición de landscape painting. Es impresionante, ¿no? Cómo son legitimaciones de genocidio, ¿no? Y ahí que me interesa, ¿no? La cultura visual, ¿no? Tú entiendes que es más allá de la estética de lo que es el paisaje, es un documento, ¿no? Como una evidencia, una legitimación ideológica, ¿no? Pero para mí interesa también no decir, bueno, no voy a usar el concepto del paisaje, sino que bien más prenderlo, deconstruirlo, ¿no? Entonces me parece interesante trabajar, yo siempre hablo de ese que sabe hablar mañana, que no es una distancia crítica, sino una proximidad de crítica, ¿no? La crítica sociológica, histórica, siempre tiene esa idea de que es necesario tomar una distancia para mirar el objeto mejor, y ahí se queda un poco neutro y puede ser una crítica. A mí me interesa más estar próximo del objeto, como sucio de ello, ¿no? Estar ahí dentro de las cosas para hacerlo. En ese sentido, yo creo que es importante trabajar con el concepto de paisaje. Si hay un paisaje latinoamericano, difícil decir, hasta el concepto de Latinoamérica complicado, me parece, ¿no? De paisaje latinoamericano más difícil, pero lo que me parece interesante en la idea de Latinoamérica, el paisaje, se puede concluir así, es que la naturaleza es algo muy fundamental en la construcción de nuestra identidad. Cuando estaba haciendo la entrevista con el chico de Crisis, hablamos de Galeano, ¿no? De las venas abiertas de América Latina. Es un épico de la naturaleza, ¿no? De la extracción, ¿no? Es un épico de la extracción natural, ¿no? Si te miras, por ejemplo, la historia del modernismo brasileño, lo que hicieron los modernistas para desarrollar un lenguaje nacional, se fueron al dentro de la Amazonía, ¿no? Querían mirar la naturaleza, ¿no? Me voy al centro del país, ¿no? Hasta Che Guevara, ¿no? Hice un camino para el dentro, para conocer el continente latinoamericano, mirar su paisaje, ¿no? Entonces que hay un sentido político revolucionario en esto también, me parece, desde el punto de vista de América Latina. Bueno, y Pablo Tavares, ¿no? En esta genealogía que haces, trabajas como un ensayo latinoamericano que te fuiste a la... Hola, Paul, ¿cómo estás? Bueno, te quería preguntar en relación a esto que decías, territorio, paisaje, y qué opinión tenés en la gentrificación. Esta ciudad está arrasada por la gentrificación y también este territorio que sería La Boca, en donde la población para poder crear un paisaje, ¿no?, artificial de lo que es la ciudad, se está desplazando la población originaria o nativa, como podríamos decirle, para crear justamente como maquetas ficcionales de un espacio que tiene que ver justamente con una posición política ante la sociedad y ante quienes habitan las ciudades y qué es lo natural o no dentro de eso. Quizás, no sé si vos trabajás este término o esta cuestión que se da en todas las grandes ciudades. Y bueno, acá en La Boca específicamente, donde estamos situados, hay como una tensión constante en cuanto a quiénes ocupan el territorio y de qué manera, y cómo se está volviendo un paisaje exclusivo en donde políticamente se espera que lo tradicional termine siendo un paisaje. Ya, no sé si comprendí todo muy perfecto, pero está hablando de que hay un proceso de desplazamiento de gente para construir las ciudades, ¿no es cierto? ¿Es eso un poco? ¿No? En realidad se transforma, o sea, como una cosa muy específica en donde antes había la población con su historia, ¿no?, con un tipo de viviendas y demás. Se están generando espacios que a través de la represión, ¿no?, en estos lugares, desde el gobierno de la ciudad. ¿A través de qué, perdón? De la represión. Represión. Ya. Si vamos a mirar la historia de la urbanización, de la modernidad, hay que siempre mirar de una perspectiva doble. La idea de que, bueno, vamos a traer progreso,
vamos a traer mejoramientos. En el siglo XIX se hablaba de mejoramientos, no sé si hace sentido para usted esa palabra. Vamos a traer desarrollo, vamos a traer civilización. Esto es lo que yo llamo del positivismo definidor de la arquitectura. No sé cuántos de ustedes son arquitectos, pero cuando tú estudias arquitectura, tú vas a un estudio y tu profesor dice, mira, vamos a estudiar esta comunidad, ¿no? Y ahí tú estudias la comunidad, encuentras muchos problemas, ¿no? Es casi una patología, ¿no? Nada más si son pobres, ¿no? Y dije, bueno, me voy a poner un proyecto que va a hacer mucho bien a la vida de los otros, ¿no? Esa es la idea de la arquitectura. La arquitectura, su fundamento ideológico fundante es un positivismo que piensa que la arquitectura es fundamentalmente ética para hacerlo bien a la gente. Eso es. Entra en una escuela de la arquitectura y tú vas a decir, mira, vamos a traer desarrollo. Pero si tú miras el archivo, siempre hay un proceso de violencia. Casi siempre, ¿no? Mira, por ejemplo, el desarrollo del urbanismo moderno, París, ¿no? Los grandes bulevares, desplazamiento de la gente pobre. Esto fue, ¿no? Un proyecto político, ¿no? Las reformas urbanas del siglo XIX, ¿no? Bueno, lo que está en el horizonte del grande movimiento de reformas urbanas del siglo XIX, la revolución, ¿no? La revolución trabajadora, ¿no? Por eso Le Corbusier, en su libro muy clásico del 1929, va a decir arquitectura o revolución, que era la idea, bueno, vamos a hacer edificios de casas, de ciudades, porque ahí no va a tener una transformación social, no va a haber. Es casi que la arquitectura y el urbanismo es una contrainsurgencia. Se puede mirar la historia como una grande historia de contrainsurgencia, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hicimos la Bienal de Chicago, quizá, no sé si tener tiempo para mostrar mañana, pero lo que fue impresionante entender era que Chicago fue fundada en 1833. El último tratado asignado por los Potawatomi que vivió en esta región, porque Chicago viene de Chicago, que es una planta, que es un nombre indígena, fue en 1837. Es decir, la ciudad nace con el desplazamiento, ¿no? La idea de modernidad de Chicago, que es la más emblemática de la modernidad arquitectónica, porque tiene Frank Lloyd Wright, Mies van der Rohe, toda la diáspora de Bauhaus y todo, que es el emblema, nace de la disposición. Entonces que el urbanismo intrínsecamente es un proceso de construcción y destrucción, ¿no? Esto es la génesis de la disciplina. El urbanismo fue hecho como un proceso, es pensado en su génesis como un proceso de desplazamiento, no como un proceso de expulsión de la gente. Y yo creo que es necesario que la arquitectura, el planeamiento, los planeadores tomen cuenta de eso, es decir, reconozcan que la práctica de la arquitectura, del urbanismo, el del design, no es una cosa intrínsecamente positiva, ¿no? Pero que hace violencia, ¿no? Y una vez que reconozca eso, creo que la idea de política del espacio se cambia. Por eso que yo hablo mucho, o estoy intentando hablar ahora, de una idea de una arquitectura de la reparación. Porque toda vez que viene a hacer arquitectura a los pobres, los marginalizados, dice, mira, vamos a hacer una arquitectura social, que tú dices, bueno, hay un problema, hay una patología social, y tenemos que, bueno, hacer algo bueno, porque si no, mira, se van a quedar revueltos, se va a pasar alguna cosa, cosas así. No, si nosotros pensamos que hay un proceso de violencia, de violación que es estructural dentro de la historia de la formación del espacio, creo que podemos pensar en una política distinta para hacer prácticas espaciales, ¿no? Entonces me parece muy natural, en cierto sentido, que un lugar como este, Boca, que me parece muy turístico, donde hay gentrificación, que hagan acciones que sean comunicadas como vamos a hacer este lugar algo mejor, más bonito, más desarrollado y todo, pero que en el fondo tenga una camada de violencia, ¿no? Entonces toda vez que escucho algo así, mira, vamos a mejorar, hacer algo, me digo, no sé, ¿no? Se queda un poco sospechoso, porque esto es el gran veo ideológico de la arquitectura, un positivismo
una neutralidad que veo, así se dice, veo, hace sentido. Vela. No, un veo. Velo. Veo, hace sentido que estoy hablando veo. Yo digo, ¿no? Que hablo cosas en portugués pensando que es español. Pero me cachas, es como que somos una cosa que te muestra uno lado de la moneda apenas, ¿no? Es importante mirar los dos, no tener una óptica compuesta, quizá. Gracias, Pablo. Vamos a concluir esta parte de la actividad del día y continuamos con la conferencia de Jens Andermann. Pero bueno, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias.